Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos nuevamente con José Navarro Sensei desde España y su servidor Jorge Garibaldi desde Dinamarca. Hoy nuevamente tenemos un temazo que queremos compartir con ustedes. Sensei, bienvenido al podcast. Hola Jorge y a todos los que nos escuchen o vean. Bueno, aquí estamos nuevamente y hoy tenemos un escrito de tu pluma, Sensei, que creo que nos puede interesar, porque a diferencia del podcast de la semana pasada, que iba más dirigido a los Sensei, este va dirigido a todos los practicantes, todos los estudiantes, todos los karatecas, ¿no? Que trata sobre cómo comprendemos el estudio, las metodologías y las técnicas que estudiamos y entrenamos, en qué contexto las comprendemos, ¿no? Y 3 áreas de estudio específico donde hay que estar alerta para no errarle, ¿no, Sensei? Sí, nosotros siempre en las prácticas en el dojo, yo tengo, supongo que como todos, diversidad de alumnos, ¿no? Y también con diferentes grados y niveles. Tengo alumnos de mucho tiempo, que son grados altos, y alumnos, bueno, que acaban de entrar y otros que están en proceso de aprendizaje. Bueno, hay una gran variedad de alumnos. Y entonces surgen muchas veces preguntas que nosotros la tenemos ya asumida, ¿no? Mm. Los que practicamos habitualmente la tenemos asumida, entonces, bueno, nosotros practicamos, seguimos practicando y pocas veces sale a la luz o no se plantea una reflexión profunda sobre esas preguntas. Y entonces, bueno, en las charlas que tenemos normalmente en el dojo o fuera del dojo a veces cuando quedamos, pues los alumnos preguntan y surgen cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues surge este escrito donde hablo de técnicas universales, sería el encabezado, pero hay 3 preguntas concretamente sobre las que abordamos, ¿no? Y que creo que si se resuelve esas preguntas, daría mucha explicación a cómo se entiende el karate actual, ¿no? Claro. Déjame Sí. empezar con las preguntas yo, así vamos por partes, Sensei. Antes que nada, quiero leer, Javier Armando Cristanchi nos escribe: buenas tardes, ese es Jorge y José, saludos de Formosa, Argentina. Formosa siempre presente. Bienvenido, Javier. Y Mario Viera González nos escribe: buenos días, saludos para ambos desde Monterrey, México. México presente, muchas gracias por los saludos. Gracias por participar. Bueno, para empezar, quisiera leer un par de párrafos del texto para poder empezar a desdoblarlo y desarrollarlo. Sí. ¿Son las técnicas de karate universales o están contextualizadas? ¿Se han convertido el karate en un microuniverso marcial? ¿Lo relativo predomina sobre el objetivo? Esas son las 3 áreas de discusión hoy, ¿no? Uh -huh. Estas son 3 preguntas que fueron surgiendo en nuestras prácticas y creo que pueden llegar a explicar muchas de las interrogantes del carácter actual. De ahí que para mí deban de ser contestadas y analizadas. Esto lo escribes tú, Sensei, ¿no? Sí. Más escribes: mi maestro Juan R. siempre nos decía, si tu técnica solo puede ser utilizada contra un artista marcial de tu mismo sistema, es que algo estás haciendo mal. Hacer buen karate frente a otro karateca que usa las mismas normas y estrategias de combate se llama contextualizar. El problema de esto es que podemos malinterpretar y convertir algo que es relativo en un principio. Y esto es un tema que atañe, del cual dolemos mucho en el karate, el relativizar nuestro karate. Uh ¿Puedes -huh. desarrollar un poquito, Sensei? Sí, bueno, nosotros siempre intentamos practicar con la verdad, como él decía, ¿no? Pero no con la verdad intelectual del karate, sino constatarlo en el entrenamiento. Entonces, lo que funcionaba lo desarrollábamos y lo que no lo dejamos, como se suele decir, en capilla, ¿eh? Como vamos a dejar esto, no lo vamos a abandonar porque muchas cosas de eso que nosotros dejamos en capilla eran incluso herencias, ¿no? Claro. De la línea de trabajo, la línea o de nuestro estilo. Y tampoco queríamos decir, bueno, esto sí, esto no, vamos a estudiarlo, porque a lo mejor desde otra perspectiva se puede mejorar, porque la idea de la práctica es mejorar, ¿no? Entonces, a nosotros nos visitaba normalmente muchos
creo que lo he dicho otras veces, gente de otros estilos y de otros sistemas o de la misma escuela, pero de otros dojos. Y tal como nosotros practicábamos, nos dábamos cuenta de que habían técnicas que sí podíamos usar independientemente del que viniera y otras que estaban muy contextualizadas. O sea, que tenía que ser que sí te salía con gente del dojo, pero no te salía a lo mejor con alguien que venía de taekwondo o alguien que venía de otro estilo, ¿no? Y ese es un tema que realmente, del cual realmente venimos, dolemos en el karate porque tenemos una tendencia a relativizar nuestro estilo. Por ejemplo, un ejemplo clásico del cual yo siempre reacciono es cuando nos muestran, por ejemplo, un bunkai de un kata. Y a mí si el bunkai del kata que se me muestra es contra defensa de Kihon de karate, o sea, donde el atacante ataca con una técnica de Kihon, por lo general el 95% del tiempo es el Junsuki, ya dejo de mirar. Ya no me interesa porque están cayendo en el universo relativizado del karate, y no entiendo por qué sucede esto, porque en mi cabeza el karate está hecho para la defensa personal. Entonces el karate tiene que estar aplicado y diseñado para defenderse contra las técnicas de agresión física que existen en el mundo real, no contra las técnicas de Kihon de karate. Entonces, Claro. cuando alguien intenta interpretar el kata desde el punto de vista de los ataques de Kihon de karate, ya perdió el rumbo. Sí, porque, como decíamos en una de las preguntas, se ha convertido en un microuniverso, ¿no? El karate se ha convertido en algo que gira sobre sí misma y no se expande, ¿no? Y suele pasar eso porque aquello que es relativo, como decíamos, ¿no? Aquello que es un contexto muy específico de algo que alguien trabajó y que lo ha transmitido, no lo ha transmitido como algo contextualizado, sino como un principio en sí mismo. Exactamente. Y al convertirlo en un principio, lo relativo, al convertirlo en un principio, pues eso entonces entra dentro de la metodología de la enseñanza y de la práctica. Y se transforma en un fin en sí mismo, ¿no? Porque si empezamos a, a definir lo que es bueno, lo que es correcto, a partir de las reglas de esa microrealidad y no si realmente es funcional y efectivo en el mundo real. A nosotros un examen, un compañero de cuarto dan, se nos dio el caso de que presentamos un Bukai libre para cuarto dan, te estoy hablando, ¿eh? ¿Mm? Estoy hablando para cuarto dan dentro de la escuela Shotokai, que el máximo grado es quinto. Con lo cual, es alguien presentándose de un alto grado, de tercero, que ya es un alto grado, bueno, casi más, prácticamente a la cima, ¿no? De lo que es el cinturón máximo que sostiene en Shotokai. Y suspenderlo y llamarnos la atención porque no era ese el Bunkai tiene que ser AIOU, ¿no? Es decir, algo muy contextualizado y que no tenía nada que ver absolutamente con lo que nosotros estábamos presentando, que era una persona es atacada y él usa el kata para defenderse ante determinados ataques, ¿no? Claro. Y eso es un tema que llega a la médula del karate. Quería hacer un paréntesis porque nos Sí. siguen llegando saludos. Óscar Delgado Araya desde Costa Rica. Saludos desde Costa Rica. Con gusto seguirles con los temas de nuestro interés. Y me parece que es un sensei del Kyokushin. Si puedo ver en el logo, parece que tuviera un Kyokushin. Bienvenido, sensei Óscar Delgado, desde Costa Rica, presente. Qué bien. Shobayashi Dojo, tardes buenas en hora de Chile. Espero poder participar comentando su tema de hoy. Bienvenidos todos los comentarios. Bienvenido, Sensei. Bienvenido, Chile. Ariel Garófalo desde Argentina. Saludos, amigos. Hola. Saludos, Ariel. La revista Mokuso, mokuso.ar, donde hay artículos de sumo interés para el todo karateka y budoka, y donde también pueden escuchar Podcast Dojo todos los domingos. Jorge Alejandro Crosa, sensei desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes,
deseos de una gran transmisión. Saludos. Saludos, Sensei. Qué bien que estés presente. Me encanta que estés aquí. Yobayashi Duso dice, comparto eso del contexto en Shotokai. Fui observado en algo similar cuando presenté mi examen en Japón. Y bueno, creo que los japoneses tampoco son exentos de este tema que estamos discutiendo, ¿no? Sí, además yo creo que está presente en todos los estilos, ¿no? Hay estilos Sí. que en la propia dinámica del movimiento van en contra incluso de la naturaleza y lo trabajan como un principio universal. Por ejemplo, ¿no? La cadera en sentido contrario o las posiciones excesivamente bajas o muy estirado. Es decir, cada estilo tiene como su talón de Aquiles, porque después, si eso fuera así, si fuera un principio universal, tendría que ser utilizado en los diferentes contextos que te exige la práctica del karate. Pero tú has visto a alguien haciendo combate y entrando en Yakosuki a alguien al pecho y echando la cadera para el lado contrario, ¿a que no? Exactamente, es imposible. Es imposible. Pues así, cada estilo tiene como sus particularidades, donde lo relativo ha ido ganando terreno, no sé por qué, a lo real, ¿no? O a un movimiento que sea funcional y que cumpla unos principios básicos de transmisión, ¿no? Claro, porque justamente como tú dices, Sensei, en el encuentro con la realidad, este tipo de principios que están escritos en piedra desaparecen, se fuman, ¿no? Pero me Sí, forman gustaría, parte de la idiosincrasia, del estilo, es lo que los define. exactamente, pero por eso, justamente por eso me gustaría explorar el tema de, ok, constatamos que esto ocurre. ¿Tiene algún valor? ¿Se puede rescatar algo de esta relativización del karate? ¿Hay algo que sea productivo en la formación del karateca en este proceso? Para mi opinión, no. Para mí tampoco. El karate es un puzzle y si todas sus piezas no están bien construidas, por algún sitio es como una barca, ¿no? Con que tenga un pequeño agujero se va todo al fondo, ¿no? Claro, pero Entonces, a lo mejor puntualmente, claro, lo que ocurre es que como no nos ponemos a prueba, es decir, nos quedamos en nuestro micromundo, pues nosotros podemos ser los mejores dentro de nuestro campo. Que luego lo que ocurre es que cuando ves otros mundos, sales de ese pequeño universo y ves que el universo es más grande, que hay más planetas y que hay, que hay más soles, pues entonces una persona sola, pues, uy, pues de aquí esto es erróneo, rescato esto aquí, uy, pues yo hacía esto, pero me doy cuenta que de la otra manera, ¿no? Ya como algo personal, pero como estructura el estilo es prácticamente inamovible porque se ha convertido en un pilar. Y los claro, pilares, si los quita, se cae todo el edificio, ¿no? se derrumba el edificio, exactamente. Pero para ser concretos, yo también soy de la opinión de que la relativización nos aleja de la realidad, que nos aleja tanto del punto de vista metodológico como de las habilidades que desarrollamos. Y creo que por eso hay tres áreas donde la relativización del karate y de la técnica del karate nos hace daño. En primer lugar, porque inculca malos conceptos. Yo he tenido también la discusión en España, donde he tenido, alguien me dice lo de girar la cadera en el sentido contrario al Tsuki para concentrar la energía, ¿no? Cuando es, es, es- es ilógico. Si uno quiere tirar una piedra, una jabalina o un Tsuki en una dirección, la cadera debe ir en esa dirección. Si la giras en la dirección contraria, le resta energía. Y estoy dispuesto a ponerlo a prueba con quien sea. Es una ley física del universo. También inculca mala táctica, porque nos enseña a utilizar recursos tácticos que están desconectados con la realidad. Como intentar hacer un Yoda Nuke si alguien nos intenta golpear en la cabeza, por ejemplo.
Y va a salir mal porque el Yodanuke es mucho más lento que el ataque y nos van a terminar golpeando. También, y lo que es peor de todo, es que nos inculca malos patrones de reacción. Porque así como entrenamos es como reaccionamos, porque entrenamos nuestro sistema neurológico para tener unos patrones de reacción y esos van a ser lo que van a salir a florecer en un momento de aplicación y van a florecer estos patrones de reacción que están desconectados de la realidad. Entonces, aquí entendemos la realidad como no como algo subjetivo, como algo que está por encima de lo que nosotros pensemos y del objetivo. Claro, es algo objetivo. La Es piña objetivo, que te viene a partir la cara, esa es la realidad. Eso es, ¿no? Ponemos siempre el ejemplo de que, bueno, es irrefutable de que el fuego tiene calor. Claro. Si pones la mano en el fuego, no importa de qué estilos venga y qué teorías tengas sobre el fuego. Y más allá del conocimiento que tú tengas de algo, o sea, es así por encima de lo que tú pienses o tu propia experiencia. Es objetivo. Y ahí tocamos un tema que lo quiero tocar muy relativamente porque no quiero herir sensibilidades, pero hace poco estábamos entablados en un intercambio, una discusión con compañeros del karate, donde atribuían al kata del karate, ¿cómo vamos a decirlo? Le atribuían capacidades, propiedades que yo no veía. Entonces, y venían con 10.000 teorías metafísicas y de simbología y numerología y la cabala y yo qué sé. Y cuando yo les pedía, todo muy bien, fantástico, y siempre me atribuían que tal persona dijo esto y la otra, y en tal universidad hablaron de esto. Pero cuando yo les decía concretamente qué kata tiene cuáles atributos y lleva a qué resultados concretos, nadie podía responder. Y el tema es que eso es una conceptualización, porque en la cabeza se puede decir cualquier cosa, pero en la vida real no se puede decir cualquier cosa, porque el tsuki que te viene a la cara, te viene a la cara y te rompe la cara. O sea que trascendemos la filosofía en el contraste con la realidad. Quería simplemente también hacer un paréntesis porque nos siguen mandando saludos. Carlos Botero, Colombia. Un gran saludo de Colombia, aquí muy atento al desarrollo del tema. Gracias, Sensei, gracias por estar presente. No te olvides de comentar en el acuerdo, en la discordia, no te olvides de comentar. Estamos abiertos a la discusión. Martín Fernández Rincón, Sensei, buenas noches, saludos de España, España presente, bien ahí. Y Jorge Croce Sensei nos escribe, en mi profesión también se da la diferencia entre plan versus planificación, exactamente. El plan es cerrado, sin variaciones. La planificación, en cambio, está en constante cambio. El karate, sea cual sea el estilo de base, debe funcionar como la planificación. Y los senseis que estén a cargo de un dojo, de un grupo, poder responder a esa dinámica. No por eso van a dejar su cuna. En todo caso, trascenderán a ella en lugar de sucumbir a ella. Y mejor dicho, imposible. En todo caso, trascenderán a ella en lugar de sucumbir a ella. Jorge Sensei, te pasaste, me encantó esa definición, porque justamente se trata de trascender eso y no sucumbir a eso, ¿no? Claro, es que nosotros, cuando uno practica karate, cuando practica un arte marcial y no se basa en teoría, sino que intenta experimentar y descubrir, lo que descubre la mayoría de las veces es natural. Son cosas naturales que del movimiento, de la táctica, yo sé, de las sensaciones agradables que tienes cuando practicas. No descubre nada místico. Porque cuando empleamos métodos científicos dentro del karate, no encontramos nada que no esté ya en el karate. Es decir, la ciencia encuentra lo que ya existe, no encuentra elementos que no existen. Hay mucho por descubrir, evidentemente, y mucho por comprender, pero eso no puede ser una excusa como que, como no se ha descubierto, significa que está, pero que no lo hemos visto. No, no. Porque hay cosas, como estábamos diciendo,
que no tienen que ver nada con lo que nosotros pensemos, sino de la propia realidad. Nosotros, el cuerpo tiene una dinámica, está sujeto a unas leyes, que es la gravedad, que es el movimiento, ¿no? El movimiento circular, movimiento directo, estamos articulados. Entonces, el cuerpo no puede hacer ningún movimiento que el cuerpo no esté preparado para hacerlo, porque Claro. es una estructura. Entonces el karate está basado en la estructura del cuerpo. Nosotros no podemos hacer otras técnicas que no tengan que ver con nuestra propia morfología. Entonces eso es real. Todo lo demás puede ser materia de estudio, pero aparte, sí. hay que recordar que el que haya gente que crea en algo no lo hace realidad. Hace 400 años atrás toda Europa creía que la Tierra era plana. Y la Tierra no era plana, aunque todos los europeos pensaran eso. La Tierra seguía siendo una esfera. O sea que el hecho de que haya una cosmología en la cabeza de un grupo de seres humanos no lo transforma en realidad, lo transforma en la cosmología en la cabeza de esos seres humanos. O sea que eso no es un argumento, porque en el contraste con la realidad nos vamos a romper los dientes, justamente porque estamos tratando en un contexto de defensa personal, ¿no? Pero si nos vamos a la tercera pregunta. Todavía no, por favor, que nos falta la segunda y aparte nos siguen llamando. Vale, es que como tenía que ver y para hilarlo un poquito y bueno, pero para un segundito, Sensei. Sí. Nos escribe Isako Ryukyu. David Castro, Sensei, desde La Plata. Buenas tardes para todos. Saludos de La Plata, Argentina. Recién puedo sumarme al podcast. Gracias por estar, Sensei. Espero que esté todo bien con tu familia. Vamos arriba a La Plata. Y Walter Retén, desde Buenos Aires, Argentina. Otro monstruo del karate que ha estado en el podcast muchas veces. Buenas, Senseis y amigos. Hoy por fin coincido nuevamente. Un gusto grande disfrutar la charla en vivo. Qué bien que estás, Walter. Bienvenido. Espero que esté todo bien por allá. Sí, Walter, un abrazo. ¿verdad? Por fin, bueno, vamos a la tercera entonces. Déjame que busque. Sí, lo relativo predomina sobre el objetivo, ¿no? Sí. O sea, es así realmente porque ahora hemos estado hablando de un caso extremo o lo podríamos decir cosas bueno, que son un poquito más minoritarias, ¿no? Pero dentro de esa gama, ¿no? De planos, sin irnos a lo mejor a temas que son un poquito más desconocidos, más ocultos, también ocurre a nivel básico, a nivel técnico, a nivel de cómo interpretamos las técnicas, de cómo pensamos que lo que nosotros hacemos bajo los patrones de movimiento que hacemos es lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuento una anécdota aquí en este artículo, pero bueno, algunos de vosotros no la conocéis, pero os la cuento. Como sabéis, Jorge y yo, bueno, digamos que practicamos hemos practicado, yo voy allí a Dinamarca, viene aquí a España, al principio casi 3-4 veces al año y luego por unas causas por otras, bueno, un par de veces, pero siempre hemos estado en contacto. Y entonces en uno de los cursos que dio Jorge aquí en Sevilla, nos pusimos los petos, los pavos, como queráis llamarlo, y teníamos que golpear. Sí, los escudos. Yo soy más técnico. Y entonces, bueno, teníamos que golpearle y entonces pues todo... Estoy hablando de que todo era, o la mayoría, quizás el 90% éramos cintos altos, ¿no? No eran solo principiantes. Negros, varios danes, sí, varios danes. Y entonces pues cada uno pegaba como él sabía, así, dentro de su sistema, ¿no? Y unos pegábamos más fuerte y otros no. Yo recuerdo perfectamente ese día, ya hace como 10 años atrás. Sí, luego lo comentamos además. Sí, y era patente de que había una gran cantidad de personas que habían invertido un montón de tiempo en su entrenamiento sin golpear algo realmente. Pero incluso golpeándolo de forma errónea, aunque golpean, y luego lo que era obvio, que se estaba viendo que era verdad, que no me atraviesas o no hay un impacto suficiente como para que yo lo sienta, luego era justificado. No, claro, es que después venía la teoría para justificar. Claro, después viene la teoría. No, es que mi estilo se hace así, no es que
Quiero decir que eso es una forma de lo que hablamos, ¿no? Me acuerdo que ese curso hasta generó un contracurso, me acuerdo. Sí, sí, exactamente. Me tendrían que haber invitado porque me perdí todos los contraargumentos. Bueno, vamos a seguir un poquito. Sí. Decías, otro problema del que debemos cuidarnos es pensar que solo existe un contexto, es decir, una sola realidad. De ahí que la práctica deba abordar un estudio donde el principio universal crea el contexto y no al revés. Algunas escuelas están tan especializadas que tienen principios propios y solo comprenden desde su única realidad. Otras son más abiertas e investigan, llegando a observar que hay fundamentos comunes y aplicables en cualquier contexto. Esto es lo que comúnmente Esto es se lo conoce. que comúnmente se conoce como principios universales. Estos principios no están sujetos a la interpretación. Existen más allá de lo que seamos o no conscientes de ellos. Un ejemplo es que el fuego posee calor. Esto es irrefutable. Lo mismo podemos decir de la existencia de la gravedad u otras leyes. En cada movimiento de karate vemos que estos siguen una dinámica. Las técnicas deben cumplir una función específica según su uso. Defender, golpear, esquivar, etc. Pero si se quedan en la forma, estas solo podrán ser usadas en contextos reducidos. Sin embargo, esa misma técnica, siguiendo unos patrones universales, se adapta y se expande según la necesidad. Y esto es clásico. Por ejemplo, vamos a sacrificar una vaca sagradísima, no sagrada, sagradísima. El hecho el ángulo de la espina dorsal referente al piso en el momento de golpear. La vaca sagrada del karate es que la espalda tiene que ir recta, perpendicular al ángulo del suelo. Y no hay ser humano en este planeta que haga eso cuando está aplicando su técnica. Es más, yo estoy absolutamente convencido de que mantener ese ángulo en el momento de golpear es negativo para la efectividad del golpe y para la capacidad de generar y transmitir energía percusiva en un golpe. Estoy absolutamente convencido. Y si no, Existe invito una a ley de acción y reacción. exactamente, invito a cualquiera que vaya a empujar su coche y que lo haga con la espalda recta, a ver cuánto puede empujar su coche. Se va a agarrar un esguince de lumbar enorme, porque para poder transmitir la energía hay que tener una inclinación de la espina dorsal suficiente. Si no se tiene, se corta la energía y todo lo que se produce de las piernas termina en la parte lumbar y eso es lo que va a hacer, nos va a lastimar y vamos a terminar golpeando con los brazos. Rafa Claro, nos escribe, buenas noches, saludos de Mar del Plata. Bienvenido Mar del Plata. claro que por eso las técnicas, si no están basadas en los principios universales, pasan estas cosas, que va en contra de la naturaleza. Entonces, por eso decimos que, que una técnica, o sea, tiene que ser una función en sí misma. Exactamente. Una letra de una palabra tiene una función, pues una técnica tiene que tenerla. Si yo no creo la técnica en base a un kata, a lo que sea, ¿no? En base a la función, o sea, ese principio universal, entonces yo no lo encuadraría dentro de una técnica de karate. Claro, Aunque tenga la estética. y Por justa- ejemplo, hoy he visto entrenar ahora como hace mucha calor por aquí, por esta ciudad, pues nos solemos apuntar vamos a un club, vamos a la piscina, hacemos un poquito de deporte para estar fresquito, ¿no? Bueno, un poquito de calor, 44 grados. Entonces, hoy mientras yo hacía un poquito de cinta, veía a un chaval entrenando con un saco. Tenía sus guantes, sus vendas, sus guantes puestos. Y era verlo pegarle al saco era como un cuadro doblado, es decir, era tremendo para mi vista, ¿no? Y entonces pensé, él cree que eso son técnicas de boxeo, incluso hace imitación, pero no estaba coordinado en la relación de energías. Por ejemplo, estaba estático y pegaba con los brazos.
no ponía la alineación de las articulaciones en los golpes circulares. No tenía movilidad, es decir, tenía una serie de componentes que no, perdón, no tenía una serie de componentes que cualquiera que supiera algo decía, eso no es boxeo. Pero para el resto de la gente, igual sí. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba basado en unos principios lógicos de energía, de eficacia o de eficiencia, de trayectoria, de momento. Entonces, si tú te pones un karategi y haces técnica, eso no significa que estés haciendo karate, a eso me refiero. Cuando digo que para mí, si no tiene una función la técnica, aunque tengas karategi, tengas cinturón negro, no estás haciendo karate. Estás Exactamente. haciendo otra cosa. Claro, porque está desprendido de la realidad, de los Claro. requisitos fisiológicos y estructurales y energéticos para poder hacer una técnica en la vida real. Y para dar un paso más allá, estoy completamente de acuerdo, Sensei, porque tú apenas lo nombraste y seguiste de largo y quería volver a eso, porque cuando haces la analogía del idioma, eso también es un tema que se da constantemente en el karate, y especialmente cuanto más grados más se hace, es donde se recurre al idioma japonés, se define se trae un término en japonés y después se desglosa ese término japonés y de ahí se define la técnica. Y entonces ese es un paradigma errado desde el principio, porque la palabra no define la realidad define la palabra. O sea, la palabra intenta describir una realidad objetiva, no la crea. Entonces, cuando te vienen y te dicen, no, porque el término Shingi Tai quiere decir esto y lo otro, por lo tanto, la técnica debe ser así, así, así. Se cae en un error garrafal porque se le están metiendo a la técnica del karate elementos conceptuales, filosóficos, lo que uno quiera, culturales, históricos, etcétera, etcétera, a la técnica del karate. Se le está imbuyendo eso a la técnica del karate, cuando la técnica del karate con lo único que se relaciona es con la realidad objetiva de golpear de forma óptima, de absorber de forma óptica, etcétera, etcétera, de forma óptima, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando con los katas, que no digo Gerardo Pimentel Sensei, los katas de Seiyo Aragaki, donde Seiyo Aragaki, yo si tuviera que compararlo con un sistema contemporáneo, diría, parece un kata que hace el peekaboo de Mike Tyson, ¿no? El movimiento de cabeza constante y cómo bajar y rotar, etc. Si alguien ve esos katas, dice, pero está rompiendo con todo lo que el karate de ahora, el karate normativo moderno, dice que es correcto. Cambiar de altura, girar la cabeza, trabajar de forma subir y bajar, etcétera, etcétera. Digo, está trabajando con una serie de elementos técnico-tácticos que están mal vistos en el karate contemporáneo y que en realidad son extremadamente útiles en el karate que se relaciona simplemente con la realidad del combate de defensa personal, la realidad objetiva, observable, medible, cuando alguien es agredido de forma física en la realidad física, no en el ámbito intelectual de gente que tiene mucho conocimiento y es muy culta y tiene muchos conceptos y muchos pensamientos. ¿No? Sí, no, yo creo que la terminología ha venido a sustituir un poco la experiencia. Claro. Esa es mi experiencia, por decirlo, perdón por repetirme, y no lo veo yo solo. Nosotros, siempre que nos ha venido alguien al dojo donde tenía grandes teorías, normalmente no correspondía a su nivel. Porque intentaba justificar un poco la falta de conocimiento, de habilidad más bien que de conocimiento, con cierta bueno,
con el lenguaje, ¿no? O la falta de experiencia, ¿no? Y yo De experiencia. no me refiero a la experiencia de haber tenido mucha experiencia, sino la experiencia de haber vivido algo, ¿no? De haber Claro. experimentado algo. Porque yo no tengo problema si alguien me dice, no, eso no es así, es acá, es asá, y me muestra, digo, tenés razón. Pero que alguien me diga, eso no es así, es asá, y le pido, mostrame, me dice, no, porque fulanito escribió tal y menganito escribió Aquí lo otro. pasa con el lenguaje un poco lo que estamos hablando antes, ¿no? Que el lenguaje se convierte en un principio en sí mismo, que tiene una propiedad que por el hecho de ser nombrado esa palabra, tú ya tienes que entenderlo, ¿no? Y no es verdad. Y a veces no explica, por ejemplo, en algunas ocasiones sí explica una experiencia el lenguaje japonés, pero en otras no. Claro. No la explica porque está contextualizado. El problema es que el lenguaje habla en un contexto, en una situación determinada. Y 2 horas después de entrenamiento, el contexto ya no es el mismo. Y la experiencia, igual sí, igual no, pero la explicación no puede ser la misma. Entonces, es querer atar la experiencia a través de, bueno, del lenguaje, ¿no? A través de la palabra. Y es muy difícil, porque no acaba describiendo nada, lo que acaba es simplemente contextualizando, limitándolo. Es como si yo le digo a alguien, mira, eso es el sol. Vale, lo estoy describiendo de forma muy básica, ¿no? Para que alguien sepa que eso se llama sol, pero ¿qué es el sol? ¿Qué es? Claro. ¿Por qué existe? ¿No? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su realidad? Y a eso es lo que nosotros nos referimos. Nosotros no queremos contextualizar nada, lo que nosotros queremos es experimentar el karate, vivirlo. Y para eso tienes que descontextualizar o trabajar diferentes contextos, ¿no? Claro, justamente, o sea, hay que tener cuidado. Por supuesto, todo es, no se, no se puede tirar a alguien al dojo, que entra en el dojo por primera vez, tirarlo a un kumite a todo lo que da. Hay que ir compartimentando la realidad para poder trabajar con distintas facetas de la realidad. Claro. Pero hay que administrar, el sensei tiene que administrar de que cuando se terminó de armar el puzzle, que el alumno haya trabajado con todas las facetas de la realidad, ¿no? Porque se compartimenta para no lastimarse, para que no haya lesiones. Pero hay que trabajar en todos los ámbitos de la realidad y alejarse lo más posible de la pseudo realidad. Yo lo veo esto en mi estilo, por ejemplo, mucho. Trabajamos con conceptos universales, pero se trabajan siempre dentro de un contexto tan limitado que nunca llegan a ser universales, ¿no? Entonces, para mí un concepto universal tiene que ser universalmente aplicable, si no, no es universal. Es un concepto específico contextualizado dentro de una pseudo realidad. Y de eso hay 10.000 cosas, hay 10.000 ejemplos. Y ahí es donde yo insto a todo el mundo que entrena karate, por lo menos aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, de mirar a su propio estilo, su propia escuela, su propio dojo, sus propias metodologías de entrenamiento, sus propios conceptos de estudio, con ojo crítico y analizar, ¿este método me lleva al resultado que dice llevar? Porque si yo hago Ippon Kumite, Samgon Kumite, Gohon Kumite, donde entreno a dar 5 pasos hacia atrás, o 3 pasos hacia atrás, o 1 paso hacia atrás, cuando alguien me ataca. ¿Qué tipo de parámetros reactivos, de patrones de reacción, de parámetros tácticos le estoy inculcando yo a mi alumno? Y ese tipo de entrenamiento lo va a preparar para solucionar una situación de defensa personal. No, lo prepara para saber defenderse contra alguien de su escuela o de un sistema parecido donde va a tener esos ataques y él va a reaccionar, pero fuera de ahí no puede, no hay forma de que eso sirva porque se está trabajando técnicas, pero en vez del aire con un compañero, pero no dejan de ser técnicas que ya en sí mismas están descontextualizadas porque han perdido toda función o casi toda y la aplica en un contexto todavía mucho más irreal, porque trabaja sobre la faceta que la defensa personal
debe de trabajar, pero en sentido inverso, que es cuándo, qué y cómo. O sea, sabe cuándo te va a atacar, qué te va a atacar y cómo te va a atacar, ¿no? Y precisamente esto es lo contrario. La defensa personal te dice, no sabe cuándo te va a atacar, qué te va a atacar y cómo te va a atacar, ¿no? Entonces, sobre eso, claro, se está trabajando como una realidad paralela, ¿no? Se está trabajando con una realidad paralela. Lo que ocurre es que nosotros estamos hablando ahora desde un punto de vista marcial. Pero si lo trabajáramos desde el punto de vista interno, que también a veces se alude, es que karate también es interno, es que cuando una persona trabaja lo externo mal, lo interno también produce efectos, es decir, porque luego se encuentra con la realidad y acaba teniendo inseguridad, acaba teniendo miedo, acaba teniendo sensaciones que pensaba que no, que no las iba a tener nunca porque él estaba seguro de lo que hacía, ¿no? Claro, y ese es el problema, cuando el contraste con la realidad te desmorona el castillo Claro. de naipes. Jorge Crosa Sensei nos escribe nuevamente certero e incisivo, nos escribe: quiero creer que la sistematización en el karate termina facilitando su pseudo comprensión. Y estoy completamente de acuerdo que la sistematización puede ser una trampa en sí misma, ¿no? Aprender karate desde el concepto de la defensa personal muchas veces lastima no solo físicamente, sino espiritualmente, es decir, aprender algo que no sirve. El tema está en saber discernir cuando no se sabe, y generalmente los politiras no se bajan ni un tranco de pollo de su zona de confort, justamente. Se mantienen siempre donde son maestros y nunca donde son estudiantes. En lo personal, la frustración forma parte del aprendizaje, sino que agarre para el crochet. Justamente, la experiencia, completamente de acuerdo, la experiencia del entrenamiento de karate tiene que tener facetas negativas, facetas donde el estímulo es negativo, porque la defensa personal, el valerse contra la agresión física no tiene nada de positivo. Y si uno no se mueve en esas aguas, termina mal. Y como dice Sensei Crosa, que agarre para el crochet. O sea, que se dedique al crochet en vez. Marcelo Salazar, Sensei, desde Formosa, nos saluda. Bienvenido, Sensei. Qué bien que pudiste venir. Un abrazo, ¿eh? Sensei, después escribes: el karate puede ser un universo o un pequeño microcosmos. El conocimiento está presente en cada célula técnica, pero por alguna razón, algo expansivo como es el karate se va reduciendo y acaba girando sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Sí. La información se dispersa, le va quitando el sentido y sus técnicas acaban siendo planetas inhabilitados, técnicas sin función. ¿Te animas a...? Sí, bueno, ya estamos hablando un poquito, ¿no? Para mí el karate es un universo cuando sigue unos principios concretos y una función, porque se crea una cantidad de variantes tremendas, porque un movimiento determinado, lo que hace es no solo crea una técnica, sino crea muchas variantes, crea como mucho movimiento, ¿no? Es como cuando se mueve el agua, ¿no? Si el agua se mueve, crea energía, ¿no? Pues cuando el karate está vivo, el karate se basa en unos patrones lógicos, entonces es expansivo, no es restrictivo. No se practica siempre lo mismo, sobre las mismas bases, sobre las mismas ideas, y ahí es donde se convierte en microcosmos, ¿no? Y los estilos acaban cerrándose tanto de que ya no practican con otras escuelas. Por lo tanto, dejan de recibir información. Entonces, si el karate no expande tu conocimiento y no expande tu técnica, es que estás trabajando mal, porque la propia naturaleza de los principios universales es abarcar mucho espacio, ¿no? Y no pequeño espacio. Mira, pará, Sí. Sensei, que nos llegan unas buenas preguntas. Primero, Javier Dure nos escribe: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido al podcast. Después nos escribe Ariel Garófalo, y esta sí que es una idea que vale la pena discutir. Nos escribe: el karate no es también la transmisión de una cultura, de un folclore, como lo es también el dialecto de una comunidad. ¿No es karate si no sirve para defensa personal? Y entonces mi pregunta inmediata es: ¿la cultura de quién? ¿La cultura de los chinos que fueron a Okinawa? De los ¿La hindúes cultura antes. de los hindúes que fueron a China? ¿De los okinawenses que fueron a Japón?
de los japoneses que fueron a Estados Unidos, Europa y América Latina, o de los europeos, estadounidenses y latinoamericanos. Porque ¿a quién le pertenece el karate? Ese es el gran problema. ¿Dónde decidimos poner de dónde decidimos delimitarlo? Estoy absolutamente convencido que hay una gran cantidad, no mayoritaria, pero hay una gran cantidad de practicantes de karate que lo definen como la beta cultural de Okinawa, ¿no? Hay otros que no, que lo definen como algo que viene de Japón. Y yo pertenezco a aquellos que digo que por decisión propia de los maestros okinawenses, que decidieron exportar el karate a Japón y al mundo, que el karate hoy no es okinawense, el karate es mundial. Y así como lo hizo en la transición de China a Okinawa y de Okinawa a Japón, también lo ha hecho en la transición de Japón al mundo. En cada lugar donde echa raíces, también se transforma se, se transforma de acuerdo a los parámetros culturales, históricos, geográficos, etcétera, del pueblo que lo recibe. Y Mi maestro, ese karate no es menos válido, es igual de válido que el que enseñaba eh, Matsumura. mi maestro de karate, el primero, Juan, era occidental, vamos, sevillano concretamente. Y, y él, aunque utilizaba terminología japonesa como lo hacemos todos, eh, su karate no era japonés. De hecho, tanto era así que cuando íbamos a los cursos con los japoneses había una diferencia en metodología, en forma de enseñar, en forma de expresar en una clase que era una técnica que estaba, no tenía nada que ver con la cultura japonesa, que era repetir, repetir, repetir y punto. Era mucho más Pero, incisivo. Y además nos gustaba más, o sea, nosotros nos aburríamos tremendamente en en los cursos, perdón, es que me ha etiquetado y ha salido el cartelito. ah, El, nos gustaba mucho más nuestro maestro que los japoneses, nos parecían tremendamente aburridos. claro, pero Con lo cual no aparte, nos transmitía una cultura, nos transmitía su experiencia del karate. claro, pero bueno, pero no somos japoneses, y los No, japoneses no son okinawenses, los okinawenses no son chinos. no. Ariel Garófalo nos escribe, me refiero a un estilo. Bueno, por ahí hay un artículo, una entrevista que le hicieron a Hironori Otsuka Sensei, el fundador del estilo, mi estilo materno, que es el Wado Ryu. Y en ese artículo, en esa entrevista que le hacen, Otsuka Sensei dice que hay mejor Wado Ryu en Europa que en Japón. No, Egami lo decía también, que los herederos de la escuela Shotokai no iban a ser japoneses. Pero entonces, decía que los pequeños Ryuha, decía, los pequeños Ryuha del mundo van a ser los encargados de transmitir correctamente este estilo. Quizás por, porque algo vio, ¿no? Supongo que diría, no, como no son japoneses o no tienen la cultura japonesa, no, nunca van a yo poder. pienso que hay perspectivas. Mientras discutimos esto, estoy escuchando en mi cabeza eh, los argumentos de Gerardo Alves Sensei, que estoy absolutamente seguro que para él el karate es okinawense y todo el resto no, o es una forma distinta y creer que inferior del karate, que el karate original pertenece a Okinawa. Y es una visión válida y a la cual yo respeto, aparte porque respeto a Gerardo Alves Sensei y su capacidad y su conocimiento, pero no es una posición que yo comparta. Para mí, en la historia de la humanidad ya ha demostrado que no hay barreras, no hay muros que tengan la altura suficiente como para impedir la transformación y la entropía del universo, que también atañe al karate. Nos manda Ramón Alejandro Córdoba Muñoz. Saludos, Sensei. Eh, Ariel Garófalo escribe, hagamos el paralelo con un dialecto. ¿Sirve para comunicarse? Solo con unos pocos. ¿Sirve para mantener viva una cultura? Seguramente.
Es posible, Ariel. El problema es que no es, el karate es parte de una cultura, parte de muchas culturas. ¿Y quién dice cuál es la mejor cultura o la cultura digna de preservarse? Los okinawenses van a preservar la suya con todo su derecho y con toda validez. Ahora yo no voy a preservar la cultura okinawense porque no soy parte de ella. ¿Quiere decir que no hago karate? Si ellos eligieron exportar el karate, eligieron darnos la oportunidad de hacerlo nuestro. Y en ese sentido el karate pasa a cumplir ese papel en muchas culturas. Por eso, pero ver el karate como una forma de transmisión cultural sería como hablar de la literatura como una forma de aprender a escribir, una forma de transmisión de ortografía. O sea, estamos reduciendo un sistema que nació con un fin objetivo a una función secundaria que puede ser transmitida y mantenida y nutrida de otras formas, de forma mucho más efectiva y eficiente, desde mi posición. Oscar Delgado Araya dice, mi pregunta sería, ¿por qué hago karate? Y eso también es algo que cada sensei debe tener bien definido, que voy a formar en mis alumnos, indiferentemente del estilo, también cuenta el toque personal del sensei. Absolutamente, y el sensei tiene su historia y su cultura, formado por el contexto geográfico y cultural del cual es formado, y no puede ser japonés por más que lo quiera. No, y no puede ser okinawense. Aparte, el problema es dónde ponemos el límite, porque si le preguntas a los okinawenses, el ser japonés o intentar utilizar el karate como metodología de transmisión de la cultura japonesa es delimitar el karate, porque no es la cultura okinawense. O sea, ¿a dónde vamos a poner? Y bueno, la libertad es libre y cada uno haga lo que mejor le parece y lo nutra y le sirva. Sí, aparte que el karate no es teoría, karate es experiencia directa. Tú no puedes defenderte sabiendo que el Gedan Barai se hace para abajo. Tú tienes que practicarlo y hacerlo. Y la experiencia que tiene un japonés cuando practica no es diferente a la que tenemos nosotros. No tiene que ver nada con la cultura. Lo que él siente cuando practica posiblemente se acerque mucho a lo que nosotros sentimos cuando practicamos. Y tiene sus frustraciones y tendrá sus alegrías cuando practica igual que todo. Entonces, la cultura no creo que defina. Otra cosa es que los japoneses hayan intentado, porque son nacionalistas, no equivoquemos, ellos creen en su nación, también por una cuestión histórica, ¿no? Entonces, ellos, claro, dentro de su sistema o dentro del karate japonés, porque el karate ni siquiera es japonés, han metido parte de su cultura y estaban Como en su natural, algo cultural y estaban en su derecho de hacerlo, pero claro. nosotros también estamos con el derecho de hacer lo mismo, de introducir elementos de nuestra cultura. Por ejemplo, la relación con los alumnos es muy diferente a la que tienen ellos y Claro, para nosotros es beneficiosa. pero aparte que no solamente tenemos el derecho, es que no podemos hacer otra cosa. Es Claro. imposible para nosotros hacer otra cosa. Sí, puedes Entonces, hacer japonés, puedes hacerte el japonés y entonces se ve todavía más ridículo. claro, porque no es falso, es Es falso. algo. Pero aparte, el karate moderno, no el karate antiguo, donde estaba el kake de Ameshi y todo eso. Pero el karate moderno sufre de un gran problema y es que nunca se contrasta con la realidad. En el boxeo es fácil, se suben al ring, se dan 4 hostias y ya sabe realmente qué técnica funciona y cuál es la que no funciona. En cambio, en el karate no. Y por ejemplo, en el boxeo o en cualquier deporte de contacto, hay un elemento que en el karate nunca lo hablamos. En el kung fu se habla un poquito. Hay estilos de kung fu que sí trabajan con este tema, pero el karate casi nunca lo hablamos, que es la habilidad de encajar. O sea,
hay escuelas, digo, que entrenan, si yo puedo absorber todo lo que vos me des, encajar todo y después responder, puedo salir victorioso. O sea, pero como en el karate en el karate moderno me refiero, por supuesto, nunca vamos ahí, pues siempre estamos protegiéndonos. Entonces es fácil hablar porque nos desconectamos de la realidad. eh, Porque hay gente que puede ser menos hábil, pero tener una capacidad de absorción, de hostigamiento superior y salir victorioso porque abancan todo lo que les tire por la cabeza, ¿no? Soportan más, simplemente. Sí, además los grandes campeones no solo saben pegar, también saben absorber, saben encajar. Claro. Es que la técnica del karate moderno, casi se trabaja, casi todos los ejercicios, con lo que decíamos antes, sabes dónde te va a atacar, cuándo te va a atacar, excepto los combates libres, ¿no? Pero bueno. Entonces, casi siempre gana alguien. O sea, tú me atacas y yo te venzo. Tú me atacas y yo te venzo. Tú me atacas y yo te venzo. Casi todos los ejercicios están diseñados bajo esa realidad. Pero pocos plantean, estás perdiendo, ¿qué haces? Venga, ahora te van a agarrar, te van a tirar al suelo, te van a intentar, te van a ir pegando, a ver qué haces tú sobre eso, ¿no? Porque eso crea una nueva metodología, una nueva visión y sobre todo tiene que crear nuevos recursos técnicos, ¿no? Con lo cual te Claro. hace replantearte si tu técnica, que muchas veces consideras que es ideal, sirve o no sirve en un contexto diferente al que tú estás haciendo, ¿no? Si no Claro. sirve es que estás haciendo mal. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un Ushiro que come muy potente, muy rápido. Entonces, yo decía, cuidado con Pepe que te da un Ushiro. O sea, daba igual como se pusiera el otro, que yo le colaba la técnica, ¿no? Entonces, de hecho, cuando estaba en dificultad siempre soltaba esa patada. Vale, pues no todas mis técnicas yo era capaz de aplicarlas en diferentes contextos, ¿no? Por falta de práctica o por falta de habilidad. Pero lo que no puede ser es que todo un sistema no se pueda aplicar a un concepto. Claro. Ese es el problema y por eso los estilos se han ido cerrando sobre sí mismos, ¿no? Por eso hablamos de microcosmos, ¿no? Los estilos, después sí habrá personas individuales que a lo mejor sí, ¿no? Salgan de ese universo, pero en general lo que vemos, ¿qué es lo que vemos? O sea, ya no es lo que nosotros digamos, ¿qué es lo que vemos cuando miramos? Claro, y los parámetros por los que definen lo que es bueno y lo que es malo se va separando de la realidad, especialmente aquellas escuelas que se rigen por el reglamento deportivo. Ahí ya la desconexión con la realidad es total porque se pasan a regir por lo que da puntaje o lo que puede dar una amonestación en el ámbito deportivo. Entonces ya ahí la desconexión con la realidad es total, porque en el ámbito deportivo ya trata justamente de no lastimar al oponente, ¿no? Nos escribe David Castro Sillay, que dice: comparto plenamente la idea de que el karate no es patrimonio exclusivo de la cultura oriental, sino que de quien la reciba y decida transmitirla para continuar con el legado inicial, pero adicionando nuestra impronta personal. El karate es de todos y para todos. Sí, y creo que es imposible hacer otra cosa, porque estamos en nuestros respectivos países, con nuestras respectivas culturas y nuestras historias y nuestras sociedades y nuestras realidades, y es imposible trasladar una cultura a otra sin que haya un intercambio, sin que haya una osmosis, que terminamos haciendo un híbrido. Y yo en mi dojo también intento mantener el reishiki, la etiqueta y utilizar los términos japoneses y todo eso para mantener un nexo, un lazo cultural con nuestro pasado. Pero soy un uruguayo viviendo en Dinamarca y no hay quien lo cambie eso. Digo, no voy a ser japonés y No, pero aquí hablamos de principios universales. Rei Shiki, tú vas a un colegio cualquiera de España y aplican esos principios. claro, No van en contra de eso, porque forma parte de algo natural en la convivencia. Tú tienes que formar
Tú tienes que diseñar una serie de normas de comportamiento y a lo mejor no utilizan el mismo lenguaje, pero el espíritu de la norma es el mismo. Lo que pretende es eso, ¿no? Que crea un ambiente saludable, un ambiente que la persona que entre no se sienta, no se sienta integrado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas que vienen de Japón que son universales. Lo que ocurre es que parece que han nacido en karate y no es verdad. El concepto, por ejemplo, de no violencia del aikido es el concepto de ahimsa del hinduismo. Y creo que la cultura hindú es más antigua que la japonesa. Entonces, por eso digo, lo que es funcional se debe de seguir. Entonces, nosotros debemos de usar aquellos elementos que sean funcionales, que sean metodológicamente correctos para el aprendizaje o para la enseñanza, independientemente de dónde vengan. Si viene de Japón, bienvenido sea. Si viene de Okinawa, bienvenido sea. Pero nosotros, como occidentales, también tenemos nuestras normas y nuestros valores que además nos sirven porque lo estamos aplicando hace muchos siglos y entonces también bienvenidos sean, ¿no? Pero aparte, justamente, es que el karate do como filosofía de vida, justamente lo que lo hace válido como un do es que nos aporta principios generales válidos para la vida de un ser humano, más allá de su cultura, de su historia y de su posición geográfica. Por eso lo hace como un camino de vida general que puede ser adoptado por cualquiera, no solo por los okinawenses o por los japoneses. Y basta con meterse en YouTube y ver que cada país, cada cultura tiene su expresión de karate muy particular. Claro. Yobayashi Dojo escribe, y respondiéndole a David Castro Sensei, dice, y a eso agregaría que el karate es personal y de transmisión única, que se basa en la vida personal de ese instructor, sumado a todas las experiencias instruccionales que ha recibido a lo largo de su vida de sensei. La verdad que estoy profundamente de acuerdo con lo que dice Yobayashi Dojo, porque eso es lo que nos hace particulares, lo que hace que tengamos algo en especial que transmitirle a nuestros alumnos, ¿no? Si no, le Mira, podíamos dar el video. cuando yo estuve en Amberes, en Bélgica, con Shimabukuro, japonés, que vivía en Estados Unidos, muy impregnado de la cultura además americana, pero sobre todo japonés. Cuando yo empecé a practicar y me vio, porque yo ya cuando estuve con él ya tenía años de entrenamiento, o sea, no era un principiante, ya era quinto dan de Yaido, o sea, perdón, cuarto, o sea, tenía una serie de conocimientos. Y él me vio, me estuvo observando, le gusté y de hecho lo refirió y dijo, José, bien, no sé qué, no sé cuánto. O sea, a mí nunca me dijo, como no eres japonés, Claro. no te estás enterando de nada. Todo lo contrario, él vio una habilidad ahí y la resaltó. Quiero decir que a veces estas cosas de culturales y todas esas cosas creo que vienen más de los occidentales que de los propios japoneses. Sí, que terminamos siendo más católicos. Jamás ni me puso límite a su enseñanza, ni a su amistad, ni a su forma de verme, ni a su forma de interpretar mi manejo de la espada, nada. Por eso terminamos siendo más católicos que el Papa. Y pienso que no le hacemos un favor a nadie con eso. Sensei, en la tercera escribes, en relación a la tercera pregunta, podemos observar o observamos en clase cuánto de lo que hacemos tiene una dirección clara. ¿Cuánto de lo que hacemos tiene un sentido real o está relativizado? Decimos con la boca ancha que karate es un sistema de defensa. Sin embargo, la mayoría de los trabajos no están enfocados en esa dirección. Añadimos herramientas que no buscan ese fin, aunque podamos creer que sí. Que sea beneficioso para el practicante en otros aspectos no significa que tenga valor real dentro del karate, en cuanto a que se quedan en la superficie, es decir, en el plano físico, perdiéndose conexiones internas necesarias para un karate de calidad. Esta respuesta suele ser polémica, ya que cada cual decide o acepta según su visión
qué es o qué no es karate. Pero ahí queda no para la discusión, sino para la reflexión. Aunque el concepto real también tiene contextos, en el caso del karate podemos hacer una aproximación a esa realidad. ¿Te puedes explicar un poquito a qué te refieres, Sensei? Sí, bueno, vemos los métodos de entrenamiento y se han introducido muchas cosas que sí, que pueden ser beneficiosas a lo mejor, pero que no tienen ninguna relación con el karate. Circuitos que se meten, bueno, toda la parte esta moderna, que parezca que el karate se ha modernizado, eh, no influyen directamente en el karate. El ritmo de entrenamiento es muy alto, a veces es mecánico, lo que impide que la persona se conecte, trabaje con principios, con técnicas, sino que trabaja a un ritmo muy gimnástico, digamos. Y, y entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, sí, son beneficiosos para la persona, uno se siente bien cuando hace deporte, uno se siente en forma, pero no tiene ninguna influencia ni en la técnica, ni en la táctica, ni en la metodología. Todo lo contrario, se aleja, porque lo que busca el karate es precisamente el dominio del ritmo, el dominio del tiempo, el dominio, factores que para trabajarlo no puedes usarlo desde un punto de vista simplemente físico, ¿no? Se ha Mm. occidentalizado el karate, algunas estrategias de enseñanza, pero no han dado, creo que no han dado resultados porque no hace mejores karatecas, hace mejores gimnastas haciendo karate, pero no Pero yo no mejores creo que karatecas. se haya occidentalizado, yo creo que se haya Algunos métodos. deportivizado. Uh-huh. O sea, que se han importado métodos foráneos al karate, para bien y para mal, en algunos casos muy bien, en otros casos menos, pero que se han buscado métodos que se aplican en otros, se aplican en deportes, y que Sí, quizás no los se trasladan allá. calentamientos, por ejemplo, no tienen nada que ver con luego con lo que se va a hacer la técnica. Mm, El otro día, ¿no? De una clase online y yo di un calentamiento que es el que hago habitualmente en mi dojo. Y hubo gente que le gustó, uy, qué calentamiento. Y yo decía, pero ¿cuál va a ser el calentamiento? No obstante, o sea, el calentamiento es Taiso, ¿no? Es Taiso Karate, es decir, mm, es conectarte con tu cuerpo, conectarte con tu atención, bajar tu respiración y luego hacer la técnica específica o los katas específicos, pero tiene que haber una relación. Entonces, hay como por un lado una cosa, por otro lado otra. Ahora vamos a hacer katas. Las katas es buscando la precisión del gesto, no tiene que ver, se pierde todas las funciones. O sea, se mm, hacen un montón de cosas en una clase de karate que voy a crear polémica seguro, que parece que son karate, mm. pero que se están alejando cada vez más del principio de karate. Y no es que lo diga yo, lee a los maestros, ¿no? A ver qué dicen de eso, ¿no? Claro, Diego, porque el tema es, ¿qué es lo que define al karate? Vamos a cambiar la palabra karate por la palabra cuchara. ¿Qué es lo que define a una cuchara? ¿Su función o el material de lo que está hecha? ¿El grado de, de curvatura del mango? ¿La profundidad de la parte de donde va la sopa? Eh, Los adornos que tenga la cuchara. exactamente, la decoración de la cuchara. ¿O es su función? La capacidad de usar el instrumento para levantar líquido y llevarlo a la boca. Si lo que define a la cuchara es su capacidad de levantar líquido y llevarlo a la boca, en un instrumento que lo agarro con un mango y que lleva una porción apropiada para meterme en la boca, si eso es lo que define la cuchara, si ese es el método que se utiliza para definir lo que es una cuchara, es perfectamente aplicable al karate. Entonces, quiere decir que lo que define al karate es su función y no la forma. Entonces, lo que tiene que definir la forma es la función. Y el problema que hemos tenido es que con la masificación del karate, después de la reforma de Itosu, el karate perdió esa dirección, esa conexión directa entre función y forma y pasó a adoptar parámetros técnicos, formas, ajenos, desconectados de la realidad funcional. Entonces, hoy,
identificamos como positivos para nuestros, perdón, para nuestros técnicos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, le damos la medalla de oro a alguien que hace un Gyakusuki en una posición extremadamente profunda y honda, tanto que lo desconecta interiormente, las articulaciones se están desconectadas porque tienen ángulos que están a su máximo de expresión, lo que le sería imposible hacer un Suki funcional, y esos son los que se llevan la medalla de oro. Y cuando eh, juzgamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, partimos de parámetros estéticos, geométricos, históricos, etcétera, que no tienen nada que ver con la función. Entonces, ese es el gran problema que recibimos, que estamos teniendo en el karate, y ese es el problema con lo cual no fue mi intención en aquel momento confrontar a nadie con la cruda realidad. Cuando di ese curso, en mi ingenuidad pensé que estábamos todos en la misma página, pero ese día hubo mucha gente que tuvo una confrontación con la realidad de su incapacidad de transmitir energía percusiva cuando golpeaban. Que después utilizaran argumentos para explicar por qué era el caso, todo bien. Pero la realidad objetiva era que algunos podían transmitir energía cuando golpeaban y otros no. Esa era la única realidad objetiva. Entonces, ¿qué va, qué es lo que contiene nuestro karate desde el punto de vista metodológico, conceptual, técnico, táctico, etcétera, etcétera? Y qué es dentro de todo eso, qué es lo que nos lleva a una función óptima y qué es lo que nos resta. Y en mi universo yo intento sacar todo lo que me reste, intento sacarlo de mi sistema. Por más que digan, no, pero eso es un principio, una técnica importantísima del Wado Ryu, no me importa. Si no le veo un aspecto funcional, no sirve. O si no le veo una metodología que pueda ser aplicada universalmente, la quito. Si no es universal, no sirve. No sé si Lo que alguien. pasa, lo que pasa es que mucha gente del karate se ha creado, se ha quedado en esa forma, solamente la forma y la estética, la función la ha perdido, pero no porque ellos crean que la hayan perdido, sino porque como están entrenando entre ellos, yo te ataco así y yo te puedo defender ese Oizuki o ese Maigeri con un Gedanbarai o una Geuke, con un Shiryuke o lo que sea, y contraatacarte y luego tirarte al suelo y hacerte la técnica de remate, entonces en su mundo sí existe la función. Pero el problema es que existe solo en ese contexto. Si alguien viene de boxeo, no te va a atacar así. ¿Eres capaz de defenderte contra él? No. Entonces, evidentemente, la técnica ha perdido la función. Porque deberías de poder defenderte contra alguien que te ataca de otra manera diferente. Porque la función no es otra cosa que el elemento de tiempo y espacio. Y luego Claro. estructura. Y entonces, claro, suele pasar. Mira, en un agricultor que salió aquí en televisión diciendo que ellos tiraban muchas naranjas porque en los grandes supermercados la gente no miraba la naranja, sino la estética de la naranja. Seguro. Bueno, todos podemos ver que vamos y están todas bonitas, ¿no? Mm, Y él decía, pues la mayoría de las que tiramos son mejores naranjas para comer que las que vendemos. claro. Pero no Pues son bonitas. no son bonitas. Pues pasa un poquito, es decir, al final demandamos lo simple y como se demanda lo simple, pues yo doy lo simple y eso se convierte en un círculo, se propaga en el tiempo y pasa lo que pasa, que al final la función no importa. Claro, pero aparte, este proceso del cual estamos hablando, este fenómeno, para la gente que está afuera del karate, es muy fácil de observar. Hay un sketch en YouTube de un programa norteamericano que tiene 40 años, que se llama Sábados en Vivo por la Noche, Saturday Night Live, que es un programa de humor. Sí, me suena el programa, el nombre. Bueno, hay un sketch
de Jim Carrey, el actor, Sí. que uno piensa, este hombre tiene que haber entrenado karate. Todo el sketch se trata sobre un campeón mundial de karate que da una clase de defensa personal para mujeres contra cuchillo. Entonces las mujeres lo atacan y él dice, no, no, y lo cortan. Y él dice, no, 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 me atacaste mal, me tienes que atacar así con el cuchillo. Y las mujeres, pasa eso dos, tres veces donde lo cuchillan y el hombre al final logra que una mujer lo ataque con el brazo recto tipo Frankenstein, y cuando ella hace eso, él la parte al medio. Pero todo el chiste es que le decía, no, me atacaste mal porque lo había herido, o sea, estaba tan desconectado de la función que él necesitaba que lo ataque de la forma contextualizada dentro de su escuela para que él pudiera defenderse, ¿no? O sea, eso es algo que lo ve un humorista desde afuera, nos ve haciendo karate y dice, pero eso está desconectado de la realidad. Nos escribe nuevamente Jorge Crosa Sensei, nos escribe, creo que la adopción de técnicas deportivas en la práctica del karate viene como un sistema de respuesta natural a los otros sistemas más comerciales de aprender a defenderse o de hacer ejercicio. Por aquello de que el ejercicio es salud, ¿me explico? Sí, claro. Si nos quedamos pasivos ante esa nueva normalidad, podemos llegar a perder masa. Para quien tiene su dojo en casa, no complica, pero aquel que invierte la tendría complicada, creo. Sí, es difícil mantener desde el punto de vista comercial, si se pierde masa, se pierde la posibilidad de mantener. Es absolutamente comprensible. Pero aquel que invierte, te digo, y a su vez entiendo que calificar a la parte por el todo no aplica. Por hacer un hit, eh, no voy a dejar de enseñar karate, todo lo contrario, bien dirigido lo potencia. No creo que estamos hablando de eso. Yo hago hit constantemente en el dojo, que quiere decir high intensity interval training, ¿no? O sea, entrenamiento de intervalos de gran intensidad. No creo que vaya por ahí. El tema es si yo enseño a usar un soto uke para defenderme de un golpe. Entonces sí estoy desconectado de la realidad, porque con un soto uke no me puedo defender de un golpe. También nos escribe David Castro Sensei, nos escribe, si tal cual es, sí, tal cual es. Por eso mi programa educativo marcial se basa en mis distintas experiencias personales dentro de las diferentes corrientes de Okinawa Te y refuerzo ese concepto con el nombre de mi escuela. Marcelo Salazar nos escribe, siempre dije que creo que todos empezamos a hacer karate por miedo. Ese miedo no siempre es reconocido y resulta una forma de enfrentar ese miedo. Entonces nos creemos que a veces superamos ese miedo diciendo que hacemos karate y a veces escondemos más nuestro miedo haciendo un karate que es solamente una danza. Entonces es mejor ponerle romanticismo al karate, el honor y todo lo que decimos que para mí no tenían casi nada los samuráis. Siempre se dijo que Jigoro Kano se arrepentía de que el judo haya llegado a las Olimpiadas. Y es todo un tema, y hay que decir las cosas como son. Yo tengo un dojo comercial. Necesito pagar alquiler, necesito pagar agua, necesito pagar electricidad en mi dojo. No para mi economía personal, eso lo hago trabajando. Pero para tener un local, que digo, mi dojo, tengo que mantener un nivel comercial. Eso hace que tenga que desarrollar la actividad de karate en distintas esferas, ¿no? Yo no le voy a enseñar karate funcional a un niño de 5 años, pero lo puedo ayudar a madurarse, a socializarse, a trabajar con su coordinación, etcétera, etcétera. Tampoco un niño de 9, pero el trabajo que les voy haciendo los va preparando para el día de mañana. Si llegan al grupo de adultos, y tengo varios, la mayoría de mis cinturones negros los he tenido 20 años, han empezado conmigo con 5 años y ahora tienen 25. O más, digo. Pero, o sea, pero los que empezaron de esa edad y ahora tienen 25, ahora están preparados para que les pueda dar un karate funcional. Este, lo que es importante es que no les haya dado un karate que que haya sido regido por la forma, incluso cuando eran niños, ¿no?
Le tengo que dar los principios efectivos y funcionales del movimiento. Después, el arma que ponemos el filo que ponemos en la punta del arma, eso varía según la edad, ¿no? Pero hay que diferenciar la instrucción porque no le podemos dar este tipo de cosas a cualquiera. Y lo que dice Marcelo Salazar Sansei, creo que tiene una gran medida de razón. Pienso que es un elemento que ha influido en el karate y por eso creo que en muchas esferas del karate hay tanto ego, porque el miedo y el ego van de la mano. Si no tienes ego, tienes poco para perder. Y no tener ego es una imposibilidad. El ego es una parte de la naturaleza humana, pero se puede trabajar con él, se puede relegar un poco también. Y pienso que hay mucha gente que sí, que puede estar motivada por el miedo en sus acciones, de forma consciente o inconsciente. Ahora, el problema no es tener miedo, el problema es qué hacer con el miedo, ¿no? Yo estoy seguro que a todo el mundo le tiene que dar miedo subirse a un ring de boxeo. Digo, el otro día estaba viendo una entrevista con Mike Tyson donde él decía que él se ponía a llorar antes de cada pelea. Digo, si Mike Tyson se ponía a llorar antes de cada pelea, a mí no me da vergüenza tener miedo antes de subirme a un cuadrilátero. Digo, es normal. El tema es qué se hace con ese miedo, ¿no? Y Es trabajable. claro, Por ejemplo, yo con respecto al dojo comercial, yo vivo, mi parte de mis ingresos vienen del dojo. Pero yo he elegido una forma de trabajar con los niños y con los adultos y no se parece a lo que en teoría o entre comillas se puede decir que es un dojo comercial, donde incitas a la gente a hacer lo moderno, lo que vende, lo popular. De hecho, ahora en junio yo siempre a los infantiles que ya tienen una cierta edad, tienen 13 años, 14 años, el mes de junio los paso a la clase de los mayores. Y, y no se ve mucha diferencia ya entre ellos y los adultos. Entre los más pequeños sí, porque el método de trabajo es diferente. Y entonces ellos están contentos porque ven, ¿no?, que lo que han hecho durante mucho tiempo ahora lo pueden aplicar en contextos un poquito más realistas. Siempre también con cierto cuidado, pero por ejemplo meten unos maguasi que los adultos me dicen, vaya las maguasi que meten, pegan, ¿eh? Y las katas las aprenden, las katas más superiores las aprenden con facilidad, tienen ya un rodaje hecho y es por eso, porque no hago una cosa con ellos y después da el salto, porque es como estás jugando en el barrio y de momento te llama el Real Madrid para jugar en primera, ¿no? Te rompe directamente, tiene que haber un proceso. Con respecto al miedo, hablando de los boxeadores, ¿no?, que se tienen que subir al ring, es trabajable porque el miedo a veces también es inseguridad. claro. Y entonces cuando tú estás seguro de ti mismo, pues digamos que atenúa mucho el miedo. Y, y es también la experiencia, o sea, cuando lo desconocido también da miedo. Cuando empiezas por ejemplo, la primera vez que me subí al ring, yo ya tenía preparación bastante de karate, pero además 1 año y medio de preparación física y técnica en boxeo. Y entonces un día me vio entrenar y me dice, hoy te subes. Él no obliga, pero si tú puedes decir, mira, no tengo ganas, entonces te dice, no pasa nada. Yo sé, una vez que te va a entrenar, me dijo, súbete. Y, y yo no subí con miedo, pero cuando recibí el primero, que recibes además, porque en boxeo por la distancia que tiene, aunque pega, pero recibes, porque está siempre cerca, acaba estando cerca siempre. Y sí que tuve miedo, pero no me incapacitó para desarrollar mi combate. O sea, yo hice un combate, me dieron más de lo que yo di y, y, y lo, y no fue algo que diga, bueno, tengo miedo, no me subo, si no, no me hubiera apuntado al boxeo. Entonces, no es un miedo
que no se puede gestionar. Quiero decir sino que es trabajable y tú vas entrenando. La segunda vez que te subes estás más tranquilo, la tercera vez más tranquilo y las últimas veces ahora estamos haciendo bastante sparring porque ya la gente que hay del grupo está bastante preparada y nos subimos hasta 7 asaltos y nos damos, pero ya en la psicología, ya en la mente aprende a discriminar los golpes que sí duelen, los que no, sí, digamos que son dolores que ya conoce, por lo tanto los gestiona, el estrés que tiene también lo gestiona porque es conocido. Entonces, la única forma de combatir el miedo es ir a por ello. Si no puede ser una excusa. Como tengo miedo, no lo hago, no, al revés. Como no Claro. tengo miedo, lo hago, ¿no? En ambientes controlados, evidentemente. Para volver a Mike Tyson, estaba leyendo una entrevista con el ya fallecido, el difunto Cus D'Amato, el entrenador de Mike Tyson. Y él le decía a Tyson que el miedo es como el fuego. Te puede calentar la casa en invierno o te la puede incendiar y dejártela hecha ruina. Y el que Sí, decide es el que gestiona, ¿no? Si gestionas vale. bien tu miedo, te calienta la casa. Y eso, Había un boxeador también, que no recuerdo quién es, que decía que si alguien boxeador no tenía miedo a subirse al ring, estaba loco. mm, Lo que pasa que es que yo también lo disimula, porque tiene mucha experiencia y no va a claro. subir temblando, pero hay que verle las caras en esos vestuarios antes de salir al, al ring, ¿no? Las caras son poemas. Pues claro, nadie le gusta que le peguen. Pero es que, bueno, es que hemos elegido además artes marciales que tenemos que, bueno, combatirla, ¿no? Y que nos ponen en la realidad. Y si la realidad es que tenemos miedo, pues habrá que combatirla. Me gustaría también, Sensei, Sí. eh, bueno, ya hablamos de ese día en el que fui a dar clases a- allá, pero tu conclusión me parece que vale la pena leer. Dice, a pesar de la evidencia, las justificaciones eran diversas. A eso me refiero a relativizar. Algo que dentro de nuestra mente y argumentando tiene lógica, pero que es inaplicable o que no se ajusta al ideario. Debemos de buscar que nuestras técnicas sean universales. El camino que se abre cuando se consigue es poderoso. ¿A qué te refieres a que es poderoso? Pues que no, lo más poderoso que hay en el mundo es la conciencia. Mm, Ser consciente de dónde estamos y qué hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, cuando trabajamos con realidades, trabajamos con principios, se nos abre un camino real, o sea, que nos cambia, que nos hace cambiar a nivel físico, nos hace cambiar a nivel técnico, obviamente, pues somos karatecas, y a nivel interno. Entonces, es un camino personal que depende de ti mismo y por lo tanto, como tiene el poder de cambiarte, es poderoso. mm. No, no, poderoso en cuanto a que a que no se basa en ficciones, ¿no? Sino que tú te sientes así. Yo cuando practico, creo que todos tenemos esa experiencia y practicamos bien, la sensación que tenemos es estamos ahí, ¿no? Que estamos ahí presentes, que hay presencia, que hay poder. Yo me siento débil cuando no practico. Aún Claro. siendo mi técnica la misma, ¿eh? Quiero decir, mi técnica no ha cambiado, pero la sensación que yo tengo de interna sí ha cambiado. Y aparte, digo, si definimos poder como la habilidad para poder, la habilidad de cambiar el mundo de acuerdo a nuestra intención, ¿no? O de influir en el mundo de acuerdo a nuestra intención. O sea, si, la habilidad de cuando queremos pegar, pegar y hacerlo de forma contundente. La habilidad de cuando queremos patear, patear y hacerlo de forma contundente. O sea, todo lo que nos, de lo que, toda intención que surja dentro nuestro, si la podemos plasmar en el mundo objetivo, en la realidad, eso es poder. Eso es poder porque no va sujeto a la subjetividad de la estética o de la técnica o de la definición técnica de una tercera persona, sino que es plenamente objetivo. El resultado es, es medible.
se ve, Es presencia. exactamente, se plasma en en el mundo físico y, y no es definido por... Y no tiene que ver nada con el ego. Por ejemplo, antes decía Marcelo, hablaba un poco de decir, soy karateca, ¿no? Yo nunca digo que soy karateca, me niego, o sea, mucha gente no sabe ni siquiera que practico karate. Pero hay cosas en nosotros que cuando trabajas de una forma determinada y trabajas de forma consciente y potente, se nota. Hay algo, un punto ahí diferente, ¿no? Diferencial con respecto, ¿no? Cómo te mueve. Lo que pasa es que uno no es consciente de que da esa sensación, ¿no? Hay una sensación como de seriedad, por un lado, ¿no? De cordura, en un sentido genérico, ¿no? De coherencia en lo que haces, ¿no? Lo que dice y lo que haces están coordinados, ¿no? No, yo hago deporte, ¿no? Y después fumas y bebes, por ejemplo, no vamos a poner ejemplo, no, sino que, que es como algo como que se extiende, ¿no? Que alguien lo nota. Yo lo he notado en gente y también hay gente que lo ha notado en mí. Entonces yo me siento como que tengo el dominio, ¿no? De lo que hago y de quién soy. Claro, aparte, por ejemplo, Rafa Brichetti nos escribe, dice, el miedo no es algo negativo siempre que podamos mantenernos alerta en lugar de que nos paralice. Y es que, aparte, digo, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, hasta hace poquito trabajaba yo como profesor en una educación de 4 años. eh, la carrera donde yo daba clases era de 4 años y termina con un examen general. O sea que o salvan y si no salvan pierden 4 años de estudio. Tienen dos oportunidades. Y bueno, por supuesto que hay un montón de ansiedad en los alumnos en relación a este examen. Y yo siempre intento comunicarles que no importa los sentimientos que ellos tengan en el momento del examen. Lo único que importa es lo que hagan. O sea, no importa la ansiedad que ellos tengan, lo nerviosos que estén. Nosotros no damos notas, no damos las notas para el examen según ellos se sientan. Nosotros lo único que, que juzgamos y le damos notas es a lo que ellos hacen de forma factible en el mundo observable. Y en este mundo no importa que vos sientas miedo si tu acción es decisiva. Lo único que vemos es tu acción. Eh, entonces, eso es en una espiral positivo, porque si uno, y eso es lo que hacemos en el dojo, si uno está en el ámbito fuera de su zona de confort, por supuesto que va a sentir inseguridad y miedo, pero el trabajar en esas aguas va a expandir nuestra zona de confort y va a demostrarnos que podemos funcionar bien y de forma contundente también en esta zona. Y eso nos va a dar poder, nos va a dar... Claro. Es que las técnicas las dominamos, ¿no? Y a lo mejor en nuestro dojo o en otros dojos o pasa bien boxeo, de alguna manera es un ambiente controlado, aunque nos peguemos, es un ambiente controlado. Pero, por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a dar clase al instituto, un instituto de Sevilla que hay, quizás sea el más conflictivo, no de Sevilla, sino de Andalucía, con un índice tremendo de fracaso escolar, bueno, eh, cuando yo llegué allí y vi aquello, yo me pude ir. Y digo, no, yo me quedo, ¿no? Claro. Los profesores se asombraron, ¿no? Y yo estaba tan seguro de que mi método funciona que yo decidí quedarme con ese proyecto. Luego la realidad pues te va viendo de que no funciona tan bien por determinadas circunstancias externas a ti, ¿no? Porque el mundo no gira siempre alrededor tuya. Lamentablemente Pero, no. pero lamentablemente no. O a lo mejor sí, mejor que no. Sí. Pero había alumnos, por ejemplo, que cuando yo hablaba escuchaban y les captaban, escuchaban un mensaje diferente, ¿no? En verdad. Y yo la seguridad que mostraba era la seguridad de alguien que creía que tenía esa habilidad y que la mostraba. Y no tenía que ver nada con la técnica, ¿no? Sino con ese otro karate, digamos, ¿no? O sea, que el karate te vas a pelear poco,
si decía mi maestro, si te peleas una vez, bueno, puede pasar. Si te peleas 2 veces, ya empiezas a ser una persona con mala suerte en la vida. Dice, si te peleas más de 2 es que eres un desgraciado, ¿no? O sea, no, lo normal es, lo normal es que si eres normal no te pelees nunca, ¿no? Claro, Y, exactamente. pero hay otras batallas que también son, que están ahí presentes, que el karate también puede cumplir su función, ¿no? Y cuando yo hago técnica y la intento hacer con esa conciencia y con esa seguridad, estamos creando una energía que no es solamente física, ¿no? Sino estamos creando presencia. Exactamente. Y si la sabes usar, igual que sabes usar una técnica física en esa dirección, puede llevar el karate fuera del contexto del dojo. O sea, puede descontextualizarlo, puedes hacer lo que quiera con él. Lo puede hacer universal, Pero exactamente. eso es real, que es lo que nosotros hablamos. No que nos inventamos un mundo ficticio y que a lo mejor funciona, no, no, sino que es real en cuanto a que lo podemos aplicar en un contexto que no es simplemente el dojo o la parte técnica o la parte física, ¿no? Yobayashi Dojo nos escribe, Maestro Navarro, de Mm. decisión, de lo que dices que harás, se hace. Parece ser que se trata de una especie de coherencia interna que desarrollan personas que han practicado artes marciales por años. Es algo así como un tema de autoridad implícita que se proyecta. Es un buen resumen de lo que veníamos, de las cualidades Sí, internas. sí, que uno va siendo consciente con el tiempo. Al principio uno no se entera de nada. Entonces, cuando un día habla, te das cuenta que te escuchan, Mm, porque hay coherencia en lo que dices. No es porque sea una persona especial, sino porque eres coherente con lo que dices. Entonces, un día te das cuenta que a lo mejor estás en una conversación y te preguntan, oye, ¿tú qué opinas? O sea, que te tienen en cuenta. Esa parte yo creo que sí la desarrolla no solo la gente que practica muchos años, sino la gente que lleva muchos años dando clases. Aparte, yo pienso también que, bueno, Javier Dures dice, debido a fuerza mayor salgo de la charla, muy satisfecho. Saludos, Javier, bienvenido nuevamente para el próximo podcast. Eh, Digo, si el karate es universal, tiene que ser aplicable universalmente. Entonces, los principios del karate, los principios técnico-tácticos, son aplicables universalmente, tanto en el combate físico como en otras áreas de la vida donde uno tiene Hay que técnicas para, posicionarse. claro, cuando yo me coloco frente a alguien a hablar, mi posición es Shisentai, o sea, no estoy desequilibrado Claro, hablando, estoy ahí asentado, o sea, son movimientos que parten de dentro afuera, ¿no? Y entonces eso se manifiesta a la vez cómo te colocas en los sitios. Eso también es un poquito estrategia, ¿no? Cómo te claro, colocas cuando hablas, frente a quién. y técnicas comunicativas o tácticas, otras tácticas Claro, comunicativas. el Hay ritmo, el el, ritmo del lenguaje, todo, ahí todo el un... universo es el mismo, ¿no? Pero los contextos varían. Por eso, si es universal, es aplicable a todos los contextos. Por eso el Claro, además, karate, la técnica no sirve para nada, de nuevo, aunque sea en el contexto de la comunicación, no sirve para nada si no hay un argumento real que lo avale y sobre todo que hayas adquirido la habilidad para la transmisión, ¿no? claro, aparte digo, el mundo, la vida está llena de baches y de cosas que van en nuestra contra. Y si el karate no, solamente nos arma para soportar, entonces estaríamos todos hechos pelota, digo, estaríamos destrozados porque lo único que podemos hacer es soportar. En cambio, el karate nos da la oportunidad, nos da las herramientas para ser estratégicos, proactivos, poder prevenir, poder evitar, poder evadir, poder invitar y atacar. O sea, nos da un palete, un espectro de cosas que hacer para poder enfrentar las circunstancias de la vida de mejor forma. Y por eso es Karate Do. Y Bueno, Sensei, es una parte importante, muy, muy, muy importante porque de alguna manera es lo que nos define, ¿no? O sea, nosotros cuando se habla de luchador, a lo mejor tiene un contexto limitado, pero cuando se habla de guerrero, como a veces usamos ese término, está hablando en un contexto mucho más amplio. Entonces el karate yo creo que es un buen camino porque
te da el discernimiento, o sea, te dice esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y luego te da oportunidades de cómo enfrentarte a obstáculos que muchos en otro contexto están prácticamente, es decir, estás perdiendo, pero de momento cambias la torna, cambias la táctica y lo reconviertes, ¿no? O eso pasa también en la vida diaria, ¿no? Y entonces Claro, el karate, yo creo que el karate es poderoso en sí mismo, pero con matices, es decir, depende de cómo lo trabajes, ¿no? Si lo trabajas, es lo que inviertes, ¿no? Si inviertes 1 euro en un negocio, pues no vas a obtener 1 millón de dólares, ¿no? 1 millón de euros. Vas a obtener en consonancia a ese euro, ¿no? Pero si inviertes bien, yo creo que es expansivo, lo que decíamos antes, que es expansivo y también es algo utilizable en cualquier contexto. bueno, para resumir, digo, el karate es universal Ujú. si lo haces universal. Exactamente. Si no, te va a servir en los confines de tu dojo, de tu escuela y de tu estilo, pero no Tiene un campo de acción limitado, ¿no? exactamente. Y bueno, cada uno decide la vía a seguir, pero no, por lo menos la elección tiene que ser informada y no basada en la ignorancia. Y el karate universal está ahí, está al alcance de todas las escuelas y todos los estilos. Es la cabeza que tengamos, los ojos con lo que lo veamos y discernir lo que sirve y lo que no sirve para una visión universal, ¿no? Y bueno, ya estamos por la hora y 42 minutos, 34 segundos, y quedó un buen podcast. Sí, Mañana publicamos el audio, mañana domingo 13 de junio del 2022, publicamos este podcast, el audio de este podcast en todas las plataformas de podcast y en la revista mocuso.ar. sí, yo adjuntaré el artículo por si a alguien le interesa. Ahí estará. Perfecto. Sensei, un gran saludo y hasta la próxima semana. Igualmente, Jorge. Adiós. Adiós.